Bueno, amigo mío querido, ¿Cómo sigamos con la está conversa. José Mira, Miguel Arcos, sí, aquí en Chile, el en preguntón Santiago. profesional? Oye, tú me dices cuando te aburras de que te pregunte huevas, no, no hay problema. Yo no tengo ni un No, problema en que tú me mandes, que me despidas, no, a que mí me me despidas. encantan las preguntas y además tengo una convicción profunda de que no existen preguntas llamadas buenas o Tontas. malas. Incluso las malas, entre comillas, pueden abrir unas lindas ventanas, así que no tengo ni un problema. Ya, qué Dale bueno, nomás, dale me nomás. alegro porque eso asegura mi trabajo. Sí, tienes garantizado incluso una jubilación suculenta, no te Digna. preocupes. Muy bien, muchas gracias. Mira, como tú bien sabes, yo estuve de paso cuando cabro, joven universitario, recién salido del colegio, en una institución religiosa, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso. Sí, Entonces, cuando hablamos del propósito, que el propósito se inventa y que cada uno es uno y todo esto que hemos estado conversando, yo me acuerdo, y tú dices, por lo menos hay tres cosas que debe cumplir el escenario del diseño de un propósito, que son la libertad, la pasión, amor en acción, que le llamaste tú, ¿m? mm, Muy bonito, y el no encajar, ¿no es cierto? El no encajar, no ser parte de una caja. ¿M? Bueno, eso era todo lo contrario de lo que ocurría ahí, porque libertad, o sea, primero que nada, el propósito estaba ya diseñado para todos, ser santo. Ese era el propósito. Tú tienes que ser santo. Y aquí están las maneras, los planes de vida, las cosas que tienes que hacer, lo que no se debe hacer, por supuesto, era la lista más larga de lo que no se debe hacer. Hasta las lecturas estaban restringidas, había que pedir permiso para ir al cine. Bueno, todo era una falta de libertad absoluta, ¿no es cierto? Y la pasión, como te decía antes, la pasión estaba ligada a los pecados de la carne. O sea, se hablaba de la conscupiscencia de la carne, la conscupiscencia de los sentidos. O sea, tú claro, podías estar pecando mirando algo, ni siquiera mirándolo de lejos o imaginándolo incluso. Bueno, entonces de libertad y de pasión, ni hablar, pues, bueno. Y de no encajar, si todo era una caja, o sea, terminabas vistiéndote parecido, claro. saludabas de una manera, te arrodillabas de una manera, o sea, hasta las genuflexiones estaban regladas. Claro. Entonces, es lo más lejano a la definición de propósito que hemos estado conversando y que tú dices tener alguna manera de orientar en esa invención del propio Claro. propósito. Mira, con tu relato que es similar al mío, eh, eh, no fui tan extremista en términos seglares como tú, pero eh, Nunca tan Bin lo, Laden. lo que tú acabas de describir es una religión. Y todo lo que hemos estado hablando de propósito es una espiritualidad. Por eso lo que tú estás expresando es el cortocircuito entre eso, entre esas dos cosas, ¿no es cierto? Absolutamente. O sea, Claro. en algún Entonces, momento a mí me pasó eso, que sentí que no claro. calzaban las cosas. Bueno, entonces eso Cortocircuito. es sin querer queriendo, hemos dado una definición, mejor dicho, aclarado una distinción entre religión y espiritualidad. La espiritualidad es libre, siempre. Ujú. Si no, no es espiritualidad. Es cualquier Claro, otra cosa, le podemos cambiar el nombre, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Los rituales tampoco son parte de libertad. El ritual, bien administrado, te permite recordar el camino. Ujú. ¿Ah? Por ejemplo, es cuando uno dice, vamos a conmemorar un acto de la historia de nuestro país. Conmemorar. ¿Para qué sirve conmemorar? No para hacer un asado, sirve para recordar lo que significó en la historia ese momento
para la vida de los ciudadanos. claro. Esa es la conmemoración. Sí, Y a veces hay conmemoraciones alegres y otras tristes, pero en ambos casos la sociedad ha decidido que conmemorar eso ayuda a construir el futuro. Bueno, nos estamos claro. desviando un poquito, pero bueno, No, lo que te quería yo decir al principio es que para reafirmar el hecho de que la religión no, no, no ayuda a esto, a esta versión del propósito que tú das. O para sea, nada. por lo tanto, no está ayudando a la evolución, a la evolución. Ninguna de las tres pareciera ser ¿Mm? la evolución de la especie, la evolución del mundo y la evolución personal, aparentemente. O sea, se antepondría por lo menos esa religión sin espiritualidad, que se transforma en una especie de carta, de cartilla de normas, de reglas, de un deber ser extremo, Claro. ¿no es cierto? Ahora, también por otro lado, y esa es la otra pregunta que te iba a hacer yo, la ciencia a veces se pone también así, se pone religiosa, pues, se pone como, no, los hechos son los hechos y me lo demuestra y si no, no hay una, es como se antepone, también se antepone a la espiritualidad, la ciencia. Claro. La ciencia, digamos, sectaria, la ciencia como, como radical, como, como dogma, me Mira, parece, ¿no? recién, qué buen punto que tocaste. Recién no hará más de 5 años, calculo, en que algunos científicos están, por ejemplo, intentando entender el fenómeno de la conciencia analizando el cerebro humano, ¿ya? Claro, Eh, lo cual a mí me parece ya un gran avance porque en la historia científica de la humanidad nunca se había vinculado esos dos conceptos, la ciencia y la conciencia, ¿no? Eran como dos temas aparte que sí, no se tocaban. Cuando apareció la psicología dijeron, parece que ves por el lado psicológico. Bueno, pero resulta que afortunadamente están buscando. Ahora, a mi juicio, yo me leo todos los artículos que aparecen diciendo que los científicos están buscando en el tema, el fenómeno de la conciencia y que han hecho unas investigaciones y que si yo me los leo con dedicación y los voy coleccionando. Tengo una carpeta en mi computador con esos supuestos descubrimientos, que todos terminan en lo mismo. Esto podría ser el inicio del descubrimiento de la conciencia. Ninguno ha encontrado nada, claro. nada. ¿Y por qué no han encontrado nada? A mi juicio, nuevamente, insisto, a mi juicio, porque están buscando el lugar equivocado. Mira Ya. qué drástico mi comentario. No, pero es que es muy, claro, es que suele ocurrir eso, que hay unas búsquedas o unas actividades o unas iniciativas súper loables así en distintos ámbitos de búsqueda, pero buscan en el lugar equivocado. Es como esa persona que tiene una capacidad para subir y bajar escaleras para emergencias, por ejemplo. ¿Ah? Un bombero que es seco para subir y bajar escaleras, con una habilidad como una ardilla, así, de rápido, pero no sabe identificar en qué muro ponerla. Claro, ¿Cachai? claro, Puede ser claro, súper hábil para bajarla y subirla, pero si está en el muro equivocado, ¿de qué le sirve toda esa habilidad? Es claro, como exacto, unos recursos mal usados. tal cual. Mira, pero esto que a ti y a mí nos puede parecer como obvio, Mm, en el mundo de los científicos no parece obvio, parece un insulto lo que yo te afirmo, ¿ya? sí, Ellos están intentando descubrir en la materia algo que es inmaterial. Entonces, con las leyes de la materia, por más que sepas de átomos, de electrones, de partículas, de eones, de lo que venga, no vas a
lograr nunca comprender un fenómeno que es inmaterial, porque le estás aplicando claro. leyes. Bueno, lo más parecido, la frontera más parecida, y también me alegra que exista, es la física cuántica o la mecánica cuántica. La mecánica Ya. cuántica sigue siendo el estudio de las partículas infinitesimales, ¿cierto? Para Ujú. descubrir algunas leyes que algunos experimentos indican que una partícula puede ser una onda o una partícula, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, por lo tanto, son dos en uno, Mm. ¿m? Tienen una versión existencial en dos planos. Bueno, eso es interesante. Ahora, la pregunta que se están haciendo todos los científicos del planeta, los más teóricos, es encontrar una fórmula como la encontró Einstein para explicar las leyes de la teoría universal de Einstein con la mecánica cuántica. Y Ya. no la han encontrado. Han encontrado, han elaborado las teorías de cuerdas y, Sí. y otras que dicen, no, vivimos en un multiverso de 11 dimensiones, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso son explicaciones Claro. para un universo material Claro. Claro. analizado Claro. con un observador dual, ¿ya? Entonces, si tú observas dualmente el universo de la materia-tiempo, vas a encontrar solo elementos que sean constitutivos de eso, de ese universo, Claro. Claro. pero no vas a poder comprender, por ejemplo, la unicidad. No vas a poder comprender nunca el no tiempo, porque el no tiempo no tiene comparación. No hay un antes ni un después. Por lo tanto, cuando los cristianos dicen vivir junto a Dios por la eternidad, lo que están diciendo es un tiempo largo, una, Claro. una larga temporada, ¿ah? Pero, Claro. pero que tiene principio y fin. La eternidad no es eterna en la dualidad, ¿no? Y Claro. en la Claro. unicidad no existe la palabra eternidad, es el no tiempo, Claro. que no es lo mismo. Bueno, Claro. Claro. entonces los científicos están, y está la teoría cuántica del gato de Schrödinger, ¿no es cierto? El gato que está o no está dentro de una caja. Hay un montón de Claro. teorías, Sí. eh, pero que mientras no se avance en investigar la comprensión de la unicidad que no se logra estudiando las leyes físicas, sino que otras que no sabemos, Claro. ¿ah? Va a ser muy difícil. Entonces, lo que sí podemos decir es, tenemos algunas intuiciones de lo que es esa unicidad. ¿M? Claro. Y, eh, y yo me atreví a hacer una teoría eh, al respecto, que es la teoría que tú ya conoces, la MNM, ¿ya? Materia, no materia. Materia no materia, o dicho en otro lenguaje, dualidad, unicidad, Claro. Claro. ¿ya? Claro. En resumen, el prejuicio científico es tan antievolutivo como el prejuicio religioso. Claro, porque no son holísticos, Claro, exacto. Se están, excluyen. están analizando, queriendo entender el todo a partir de una parte solamente, Claro. de ¿Sí? una de las partes. Es como la analogía, la metáfora esa de los cuatro personas que tenían agarrado, cuatro ciegos que tenían agarrado un elefante de distintas partes. Uno tenía agarrado la cola, otro tenía agarrado un colmillo, Claro, otro tenía agarrado una oreja y otro tenía agarrado una pata. Ciegos de nacimiento.
Y entonces les preguntaban cómo era el elefante. Para uno era una cosa larga, con pelitos en la punta, que se movía flexiblemente. Eso era el elefante. Para otro era una cuestión gruesa, guatona, dura, Un con una tronco, especie de un tronco. Para otro era una cosa larga, gorda, que aspiraba, que tenía una posibilidad de aspirar. Y para otro era una especie de planta gigante que se movía flexiblemente y era la oreja. Entonces, cada ciego tiene agarrado lo que tiene agarrado y cree que eso es el elefante. claro. Bueno, afortunadamente estamos encaminándonos como especie a un pensamiento integral. ¿M? Es el Vemos holismo. Es el holismo. el holismo y vemos algunos, por ejemplo, síntomas que ya empezaron antes del holismo en sí mismo, en la Ujú. historiografía. Por ejemplo, Ya, se empezó a hablar, a ver historiadores que dicen, no, la historia no se construye a través de los ganadores, sino de los perdedores. claro. Y ya inmediatamente es Es otra otra. historia, Claro, claro, es otra exactamente. historia. Y alguien que dice, no, ¿sabes qué más? Las dos versiones son correctas porque cada uno interpreta la historia dado estos valores. Y entonces yo puedo comprender el por qué la obsesión de algunos por fechas onomásticos y batallas, y en el otro la obsesión por los exterminios, genocidios y abusos. ¿Me Claro, entiendes? Entonces digo, sí, eso es la condición humana. Ambas cosas, claro, ambas claro, claro. cosas. ¿En cuál bando quiero estar yo? Esa es la pregunta, en definitiva, ¿cierto? Sí, claro, claro, exactamente. Bueno, entonces ha habido Exactamente. un avance en dirección a integrar. ¿M? Ahora, bien incipiente, porque el racionalismo que vino después del Renacimiento, la Revolución Francesa, etcétera, eh, Sí, nos llevó a la segmentación de la realidad claro, vía la razón. claro, Entonces claro. yo tengo que, bueno, el ejemplo más claro es en la medicina, ¿no es cierto? Tengo Sí. que separar por presas al ser humano para entenderlo, Mm, analizarlo. Y sí. entonces eso se llevó a tal extremo que hoy día te atienden 15 minutos en un consultorio y te preguntan qué le duele, a Mm, diferencia de un médico como deben ser, a mi juicio, que te dice, ¿y cómo se siente? claro, ¿Y cómo ha claro, estado? ¿Y etcétera, etcétera? ¿No es cierto? claro, Porque ese médico es un médico de la persona enferma claro, y el claro, otro es un médico de enfermedades. Es como un claro. taller mecánico. Oiga, tengo el tubo de escape, está sonando, cámbiemelo. ¿Mm? Claro, eso me lo decía un amigo tiempo atrás, fíjate, a propósito del servicio de salud privado, en que llevó a su niño, primero que nada, llevó a su niño a la emergencia porque lo llamaron del colegio, tenía, parece, un problema, se había caído. Qué sé yo. Y me dice, me hicieron 10 preguntas antes de preguntarme qué le pasaba al niño. Si tenía bono escolar, si tenía, qué seguro tenía, qué plan de ISAPRE tenía, si iba a dejar cheque en garantía, si iba a pagar en efectivo, si iba a pagar con tarjeta de crédito, si iba... Oye, 10 preguntas sobre cómo Bueno, iba a pagar. ese ni siquiera es un médico, es un negocio. No, perfecto. Claro. Por eso te digo, antes de que lo atendieran en el box de Sí, emergencia, sí, sí, te entiendo. le preguntaron 10 cosas que no tenían que ver cómo está ese niño. Claro. Es Y luego, como cuando tú haces claro, una pregunta en internet y te dicen, dígame su root. Y uno dice, oiga, pero déjeme explicarle la pregunta, por favor. Bueno, le voy a mira, dar con otra persona. espérate que no se nos vaya el tiempo, porque a mí Sí, me gustaría dejar esto dale. hoy lanzado, porque tengo ganas de que la gente que nos sigue escriba en los comentarios de este canal, escriba
¿Cuál es su propósito? Y entonces nosotros en la semana los miramos y el próximo viernes podemos comentar algunos de ellos Sí, y que servirían para aclarar, para complementar, lo que sea. Y además que buenísimo. es bonito que la gente participe. Sí, excelente. Ahora, tú igual delante prometiste que ibas a dar alguna orientación sobre algo metódico, como tú sueles hacer, un método para ayudar a diseñar un propósito. ¿Te Claro, gustaría claro. estar en ese Bueno, tema o? sí, mira, habíamos quedado que el propósito se inventa, como por si alguien no vio la sesión Exacto. pasada, ¿cierto? El propósito es una invención voluntaria y feliz, ¿no? Sí, Bueno, la mayor parte de las personas rehuyen esto del propósito o lo confunden con el hacer. Y aquí incorporo un nuevo elemento, que el propósito está relacionado con el ser, ¿ya? ya. Entonces, el hacer me va a predisponer siempre a la búsqueda de metas y herramientas. En cambio, el ser tiene que ver con el propósito, hacia dónde camina el estoy siendo, Claro, ¿ya? claro. Entonces, ahí hay una distinción súper importante Por de eso la pregunta es quién quiero ser, quién quiero ser. qué Exactamente. quiero ser. Entonces, eso tampoco tiene edad. Hay gente que encuentra el propósito a los 50 años, otros nunca y otros a los 20. Va a depender de la persona y de la valentía y audacia para incursionar en eso. O sea, la búsqueda se cortó la comunicación, parece, No, no, la cámara ¿no? nomás, La la cámara, cámara. ahí volvió. Bueno, Sí, el, entonces, no esto del propósito no es para cobardes, ¿ah? ya. No es para cobardes. El cobarde mejor que se refugie en el deber ser, cumpla su rol en la existencia, muera tranquilo en un lindo mausoleo y que le lleven flores y le hagan epitafios, Flores de ¿ah? plástico. Flores de plástico para que Claro, pues sean, eso es más seguro, pues, no sé, no, no hay que regarla. claro, y no son biodegradables, ningún problema. Ya, entonces, mira, yo me voy a permitir, si tú me permites, Y ser un poco autorreferente con esto. Voy a poner una lámina para empezar a explicar esto que tú me pides del, orientación de orientación metodológica. metodológica. Orientación metodológica. Entonces, Jaime sin método no es Jaime. no, pues yo soy un adorador de los métodos. A ver, ¿dónde está Un esta transmisor metodológico. PowerPoint? Ah, está aquí, ya entendí. Discúlpeme usted, tengo que navegar un poco con mi torpeza tecnológica. Ahí se está compartiendo, ¿no? No, mijo, No, todavía no. todavía no. Bien. Solamente veo a un señor de barba con aspecto de sabio. Oh, qué compromiso. Ah, Ahí ya, hay una cosa. ahí Estoy hay una siendo cosa. Ahí hay una cosa. turista. Estoy siendo turista. Comparto. Espérate, que tengo que Ahora va a ponerlo, aparecer más a, grande. tengo que ponerlo a toda pantalla, A todo eh, pasto. a todo pasto. Ah, Está casi, casi, casi. Ya viene, viene. ah, Te cambiaste. oh, se me cambió todo esto. Ahí Ya, parece que va. La 40, la lámina 40. Esa hay que ya. agrandarla. Muy bien, ahí estamos, Ahí está. ahí estamos. ¿Ya? Sí, Entonces, arriba dice en la esquina izquierda, arriba dice un ejemplo. sí. Bien. Entonces,
Este gráfico a mí me tomó mucho tiempo descubrir, Ya, mucho. Así que estoy bastante orgulloso de él. ya, ¿Ah? Eh, Consiste en lo siguiente, el desafío era el siguiente, hacer un cuadrado y elegir cuatro elementos que uno cree que uno es, ya. ¿ya? Cuatro características personales. Claro, Ya, que serían la base, ese cuadrado sería la base de una pirámide ya. Ujú. de cuatro lados, y en la punta de esa pirámide estaría el propósito, Vale, ¿ya? ya, Dado que el propósito es inventado, yo puedo poner cualquier cosa en la punta de la pirámide, porque es claro, inventado. Lo que no puedo hacer es cambiar estos cuatro elementos de base, claro. porque van a ser los que me permiten construir a lo largo de la vida la pirámide esta, Ah, ya. teniendo cuidado de que la cantidad de piedras que ponga en cada uno de los lados sea similar, Mm. para que la pirámide no se me caiga ni se me incline para otro lado, Claro, y en vez de tener un equilibrado. propósito, tenga un despropósito. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, eh, estas cuatro características, Ujú. estoy explicando metodológicamente primero antes de entrar al gráfico, ¿no? Sí, Estas cuatro características no tienen que ser unas inclusivas de otras, tienen que ser diferentes, porque a veces la claro. dificultad para construir esas cuatro palabras Mm. son que uno a veces pone sinónimo en un lado el cuadrado y pone un sinónimo en el otro lado. Claro, ¿Ah? claro. Ujú. Entonces hay que tener cuidado que no se incluyan unas a otras, que sean Claro. independientes y Ujú. y que hayan estado a lo largo de la vida de uno. Ya, Esos son los requisitos. Es decir, no ya. es una cosa de este momento o lo que acabo de descubrir, sino que es una característica que desde que yo tengo el primer recuerdo, yo, Estaba ahí. entonces, una vez que uno diseña estas cuatro palabras, que son mías propias e intransferibles, puede que Ujú. alguna de estas palabras coincida con otra persona, por Sí, supuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo reviso toda mi vida y veo si realmente esto se cumplen esas cuatro palabras a lo largo de mi existencia. Si se cumplen, que son una constante, entonces quiere decir que ya tengo la base de la pirámide firme. Y de ya. ahí, con esa realidad, porque esa base es real, no es inventada, entonces yo construyo mi cotidianidad con estos cuatro ingredientes. ¿M? Ujú. Algunos ingredientes van a estar más cercanos a, algunos ingredientes van a estar más cercanos a uno de estos cuatro lados Claro, en un determinado momento y en otro va a ser otro, ¿no? claro. Pero siempre van a estar los cuatro pendientes, ¿ya? Ujú. Eh, Sí, entonces, entiendo. Te sigo. es que me avisó que ya queda menos tiempo, ya me empecé a angustiar, te fijas, qué terrible, porque No importa. no voy a alcanzar a explicar todo en esta sesión, Bueno, lo retomamos cuando haya otra ¿no? sesión. Pero Dale mira, nomás. una de las palabras que yo descubrí en mí Sí, como parte de mi existencia es la curiosidad. Estoy en la parte de arriba del cuadrado. ¿Ah? estoy de acuerdo. Curiosidad. En- y le puse slash asombro, ¿ya? Claro. Que está asociado al entusiasmo. Bueno, Sí, entonces, ahí yo describí que mi curiosidad
Le puse tres elementos de mi curiosidad. Me interesa curiosear la naturaleza, el comportamiento humano y la cultura. ¿Ya? Entonces es Ya. importante hacer esas subdivisiones porque no en todo el mundo la curiosidad se manifiesta así. Son los Entonces, ingredientes tuyos de tu curiosidad. claro, entonces en el extremo de la naturaleza, obviamente me interesa a mí la ecología y el hábitat. Y en el hábitat incluyo mi profesión de origen, que es la arquitectura y el urbanismo. En el otro está la ecología. Entonces, eso tiene que ver con la naturaleza. Claro, Curiosamente, curiosamente, y a su vez, la ecología es lo natural y el hábitat es lo artificial. Entonces, te fijas, ahí ya había un esbozo de claro, integración holístico, sin claro, saberlo. claro. Lo hice intuitivamente cuando estudiaba Intuitivamente. arquitectura. ¿Ya? En el comportamiento humano, a mí me interesan los temas, no los puse en orden jerárquico. Me No, 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 claro. interesa la política, la filosofía, la ciencia, la teología y la espiritualidad. ¿Ya? Y eso ha sido a lo largo de toda mi vida. La filosofía. Claro, las preguntas, ¿no es cierto? La Exactamente, claro. política es cómo llevar a Sí, la práctica, ¿no claro, es la cierto?, convivencia humana. una ideología de convivencia humana. ¿Te Claro, claro. fijas? Entonces, mira, quizás ahí lo que me faltó en esa lista, pues este gráfico lo tengo hace tiempo, eh, quizás sea la psicología, ¿ya? Claro. También, Pero, comportamiento humano. Bueno, y en comportamiento el humano. lado de la cultura, los grandes temas a lo largo de mi vida han sido el arte y la educación. Y la literatura. Bueno, el arte, es que para mí la Bien, literatura es arte. Hay gente que lo totalmente. asocia las artes visuales como el Sí, arte. sí, no, toda la razón. Tienes toda la Ya, razón. perfecto. Bueno, te das cuenta entonces, ese panorama, Mm. todo esto no quiere decir que yo lo haya hecho bien, No, no, no. sino que Te describe. Es una es, descripción. es mi compulsión de vida. ¿Ya? Correcto, correcto. Si nos vamos al lado, en el otro lado del Ujú, cuadrado, que es el humor. ujú. Yo desde niño, muy pequeñito, yo he cumplido con estos cuatro ingredientes que figuran ahí. La Ya. irreverencia, el desacato, ser crítico, irónico, irónico, pero no sarcástico. El sarcasmo yo lo odio. El sarcasmo es mofarse a costa de alguien. En Ya. cambio, la ironía es una forma de develar realidades, tal como el absurdo. Reducir algo al Ujú. absurdo es para evidenciar que es una tontería, ¿cierto? O que Claro, estamos equivocados. Entonces, claro, esto ha sido también una característica mía de toda la claro. vida. Bueno, Ujú. después vamos por la síntesis, el que está abajo. Sí. Siempre, siempre me ha interesado la causa de las cosas o el origen de las cosas y ojalá que termine elaborando una teoría. Claro. Sí. Entonces, tú que me conoces bastante, mm, ¿te encaja a ti todo esto que llevamos hasta el momento? Claro que sí. Claro que Ya, sí. Sí, claro, bueno, claro. Por bueno, supuesto. Ve eh, el método, ahí yo veo el método también en la síntesis, veo el causa, origen, teoría, veo el método. Que tú eres claro, muy metódico, quieres, entonces, y quieres conceptual, metodologizar. ¿cierto? ¿Mm? Y me interesa la causa o el origen, el destino, Claro, etcétera. En claro. definitiva, me interesa entender el fenómeno del tiempo, de hecho, más filosóficamente. Correcto. Entonces, de ahí nació la teoría holística MNM que ya hemos hablado, Claro. de ahí surgió el encontrar esa causa del sufrimiento en el dolor basal, Sí, señor. y dentro del mundo de la creatividad, la Claro. síntesis se ha manifestado en la fotografía, en la Sí, po. publicidad,
en los cuentos y en los Ujú, nanocuentos que yo escribo. claro. Y en Entonces los es ensayos una... también. No, es que el ensayo no es síntesis, es análisis, Ya. ¿ya? Bueno, Te das cuenta que es diferente. Por ejemplo, si yo menciono fotografía, síntesis, cine es claro. análisis, ¿ya? Para Perfecto. diferenciarlo. Muy En bien. el cine hay un relato, en la fotografía hay un intento, que Claro. congelar el tiempo, congelar el Ujú, movimiento, cambiarlo a blanco y negro, que es una abstracción irreal, porque el ojo humano no puede hacerlo, y todo eso al servicio, por ejemplo, en un retrato de reflejar el alma de una persona. correcto. ¿Ya? Sí, señor. Bien. El cuarto ingrediente es el transformador. Sí. Yo donde vaya estoy transformándolo todo, insoportablemente. Yo voy a un restaurante y yo antes de pedir el menú, yo he redecorado el local, las lámparas, la pared, el color de la pared, el traje de los camareros, el mantel, el diseño del menú. Estoy, o sea, cuando a veces he ido a comer con mi hijo y me dice, ya viejo, deja de Diseñar. redecorar todo, pidamos, yo quiero pizza. Y ¿Ah? cuando llega la pizza, tú dices, bueno, yo le habría puesto. Yo le habría puesto un poquito más de tocino, que se puede, en fin. Claro, Eh, nada puede pasar por tus manos sin que tú intervengas. claro, es una compulsión natural que yo tengo a Sí, transformar las cosas, ¿ya? sí. Por Sí, me ejemplo, acuerdo cuando le quisiste cambiar el final al cuento de un amigo. claro, claro, Y mi amigo se sintió. se sintió el pobre. Bueno, entonces, por ejemplo, mi hijo no tiene este concepto de transformador tan fuerte como yo. Él es un divulgador. Ya, Entonces, su, su propósito está relacionado con la divulgación de la claro. La sabiduría comunicación. as- Comunicación. astrológica de los Vedas. ¿Te fijas? Hasta tal punto que él no pretende inventar una astrología como si yo pretendo inventar un nuevo enneagrama. Él lo que pretende es lograr como propósito en su vida ser tan capo en el conocimiento de la astrología védica que él va a poder difundir esa sabiduría a la humanidad. Y ahí está su propósito Correcto, y su pasión. ¿Ok? correcto. Sí, Bueno, en el caso mío, yo lo dividí aquí en dos bloques. La transformación en el pensar y en la claro. innovación. ¿Mm?